El guardián Abelardo Gabriel de la Espriella Otero gana en Colombia impulsado por la estrategia transnacional e intervención de Donald Trump. La intervención de Donald Trump en la elección de Abelardo de la Espriella no es un hecho aislado, sino parte de una sofisticada estrategia de intervención transnacional basada en la desinformación, el miedo y el control de datos, señala el Guardián. El prestigioso diario británico El Guardián lanzó una dura advertencia sobre el futuro de las democracias globales, tomando como eje las recientes elecciones presidenciales de Colombia. De acuerdo con el medio internacional, el ajustado triunfo del ultraderechista Abelardo Gabriel de la Espriella Otero no es un evento aislado, sino el reflejo de un nuevo y sutil modelo de intervención política transnacional vinculada a Donald Trump, el sector Donald Trump y el alarmante giro a la derecha. El Guardián destaca que el expresidente estadounidense y ahora presidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente y de forma total a Abelardo de la Espriella. Esta alianza consolidó la victoria de un candidato cuyo programa de derecha radical ha encendido las alarmas. Promesas de megacárceles, una guerra frontal contra los grupos rebeldes, un Estado reducido, la reactivación del fracking y de la exploración petrolera, además de recortes fiscales a corporaciones. La publicación subraya el agudo contraste entre esta agenda y los logros de la administración del presidente Gustavo Petro, enfocada en la redistribución socioeconómica, menor pobreza y salarios más altos, y una transición hacia energías renovables que colisionaba directamente con la visión de Estados Unidos. Asimismo, advierte que aplicar este modelo de mano dura no será sencillo, dado que el pacto histórico del presidente Gustavo Petro se mantiene como la fuerza más grande en el Congreso. Ante esto, el plan de Abelardo de la Espriella apunta a gobernar mediante decretos ejecutivos y un poder estatal militarizado con un objetivo explícito: destripar a la izquierda. La nueva era de la injerencia, datos, miedo y redes privadas. Suscríbete a este canal Educando con la Verdad, deje tus comentarios, dale me gusta. Para el prestigioso diario, la acusación del presidente colombiano Gustavo Petro da en el blanco de la geopolítica moderna. El poder estadounidense ya no necesita de la Fuerza Armada para moldear la región. Ahora le basta con el uso estratégico de datos, la desinformación y el miedo. Las elecciones modernas se han convertido en un campo de batalla digital donde comprometer la infraestructura, padrones electorales, redes de telecomunicaciones y algoritmos de segmentación social busca alterar la mente del votante antes de que emita su voto. El análisis de El Guardián traza un preocupante patrón de América Latina con otros líderes conservadores respaldados por Donald Trump. Honduras, el polémico triunfo de Nasri Tito Asfura en diciembre tras un reencuentro impugnado por un estrecho margen. Sus opositores denunciaron el envío masivo de mensajes de textos a ciudadanos que reciben remesas de Estados Unidos, amenazándolos con la suspensión de la ayuda económica si ganaba la izquierda. La postura de Washington fue posesionar para que se aceptara el resultado sin más investigación. Chile. Durante la campaña de José Antonio Kast el año pasado, el chequeo de una aplicación privada de gas se utilizó para enviar
notificaciones masivas a su favor. Argentina. El acoso financiero explícito durante comicios clave, donde la sorprendente victoria legislativa de Javier Milei en 2025 estuvo fuertemente ligada a la presión estadounidense y al condicionamiento de un rescate financiero de 40.000 millones de dólares. Una lesión global cuando la infraestructura política es privada, no es vigilada y regulada. El diario británico concluye que este fenómeno no debe ser minimizado por Europa o Gran Bretaña como un problema latinoamericano lejano. Citando las advertencias del informe Ricroft sobre la influencia electoral, el artículo puntualiza que el viejo modelo de espionaje a través de organizaciones fachada ha evolucionado. El nuevo diseño de interferencia involucra a multimillonarios intermediarios de datos, plataformas tecnológicas, criptomonedas, influencers e inteligencia artificial. La lesión fundamental que deja Sudamérica, sentencia El Guardián, no es cuestionar la legitimidad intrínseca de las victorias de la derecha, sino evidenciar cómo la democracia se debilita críticamente cuando la infraestructura de la comunicación política queda en manos privadas sin regulación y expuesta a la manipulación sistemática. En contexto. Y María Angulo ya está con nosotros aquí en el estudio France 24 para poder poner en perspectiva y profundizar en una de las noticias más importantes del día. Bienvenida, como siempre. Gracias, Elena, por recibirme. Feliz tarde de parte. También para ti, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la llamada doctrina Monroe, porque la custodia de injerencia de Donald Trump en el panorama geopolítico de Latinoamérica sigue siendo un motivo de debate a nivel internacional. En ese sentido, empecemos, por favor, por poner en contexto este tema. ¿De qué se trata esta reinterpretación de la doctrina Monroe y cómo impacta en el panorama internacional? Así es, Elena. De hecho, la llamada doctrina Monroe es justo eso, una reinterpretación de la doctrina Monroe. La primera surgió en el año 1823, en la presidencia de James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, mientras que sobre la segunda se empezó a hablar desde finales del año pasado, 2025. Y lo que hace es recurrir a una especie de juego de palabras entre la primera sílaba del nombre de Trump, hablamos de la D de Donald, y el apellido Monroe. ¿Para qué? Para reafirmar el dominio de Estados Unidos en todo el continente. Ahora bien, Elena, ¿por qué estamos hablando de este tema justo hoy? Precisamente porque acciones militares y políticas del gobierno de Trump han estremecido el tablero regional. Desde inicios del año, con la captura de Nicolás Maduro, que vimos se produjo el 3 de enero, hasta la muerte del líder del tren de Aragua el pasado 12 de junio en un operativo de las fuerzas de Estados Unidos. Elena, aquí hay que decir algo, y es que a lo que apuntan los expertos es a que con órdenes del gobierno de Donald Trump, América Latina estaría atravesando una suerte de realineación, y sobre las implicaciones que este tema tiene hablaremos más adelante. Claro que sí, justamente, por favor, ahondemos en los efectos, porque los expertos apuntan que hay una especie de realineación en nuestra región latinoamericana. ¿Qué es lo que ellos indican? En efecto, Elena, esa realineación, tal como vemos reseñado en este mapa, figura en naciones de la región que vemos resaltadas en tono amarillo, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, las cuales están girando hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la suma de estas posturas en esta porción de la región latinoamericana configura, Elena, un panorama que, según los analistas políticos, como por ejemplo Ernesto Salazar, esto podría ser visto incluso como un nuevo eje de la derecha internacional. Tanto así que, al ser consultado justo desde aquí, desde la redacción de France 24, el analista nos puso en contexto que a lo que da lugar esta especie de giro a la derecha son dos cosas. Por un lado, al sometimiento, y por el otro, al control. ¿A qué pasaría luego de esto? A que se conviertan estas naciones en espacios de servidumbre de Estados Unidos. Lo que vemos entonces es que, con movidas como estas naciones latinoamericanas pasan un poco de ser vistas como el patio trasero de Estados Unidos, de alguna manera, a convertirse en una suerte de súbditos políticos del gobierno de Donald Trump. Esto no solo, Elena, en materias tan cruciales como, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, sino también en intereses medioambientales y energéticos. María, ahora vamos, por favor, de lo general a lo particular y pongamos la lupa en Colombia, país que celebró elecciones presidenciales y donde salió victorioso el ultraderechista Belardo del Espriella. Hablemos en específico del apoyo dado por el presidente estadounidense Donald Trump al ultraderechista. Bueno, Elena, lo que pasó en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia refleja un poco esto de lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque los mensajes de respaldo que fueron dados por Donald Trump al
candidato de ultraderecha Abelardo del Espriella fueron interpretados por analistas como una muestra de esa injerencia que marca la llamada doctrina Monroe. Ante este panorama, una de las preguntas que se plantean quienes vienen estudiando el tema es justamente si el apoyo de Trump a del Espriella se muestra como una suerte de empujón claro a lo que sería una alianza por crear una especie de escudo de las Américas en el que los principales presidencias de la región estén de alguna forma alineadas a la postura ideológica de la administración de Donald Trump y su poderío republicano. De hecho, en este contexto, Elena, vale la pena que recordemos, que veamos qué fue lo que dijo Donald Trump en las últimas horas en referencia al triunfo en las urnas por parte de Abelardo del Espriella, a pesar de darse por un estrecho margen. Este triunfo fue reconocido en los últimos minutos, luego de conocerse también los resultados del escrutinio por parte de su contendor, el líder del oficialismo y la apuesta del pacto histórico, Iván Cepeda. Ya sabes, cuando le caigo bien a la gente, me caen bien a mí. Es muy sencillo, es una fórmula simple y me cayó bien. Dijo cosas muy buenas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y fue muy, muy poderoso. Y ganó unas elecciones en Colombia que, no sé, algunos se sorprendieron porque iba un poco más atrás, pero ganó fácilmente. Tal como vemos aquí, Donald Trump no se esfuerza por ocultar su respaldo abierto a Abelardo del Espriella, que en gran parte responde de alguna forma a una familiaridad ideológica y al efecto de esos halagos públicos que en múltiples oportunidades vimos que hizo del Espriella a favor suyo y de sus medidas de gobierno, incluso en las más controvertidas y muy en contraposición de la reacción de la relación que vimos se gestó a lo largo de lo que fue el primer gobierno de izquierda en Colombia en cabeza del saliente presidente colombiano Gustavo Petro, y también de las confrontaciones abiertas que tuvieron por temas como migración, economía, medio ambiente, Elena, y también derechos humanos. Finalmente, pasemos por favor de Colombia a Venezuela, donde la muerte de alias Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, es de alguna manera interpretado como un efecto de esta doctrina Monroe. Llegamos, Elena, a un punto importante, porque mientras en Colombia vemos un efecto en política en el territorio venezolano, hablamos de lo que ocurrió hace solo 12 días en el estado Bolívar. Nos referimos a la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, el líder de la banda criminal El Tren de Aragua, que es perseguida por el gobierno de Donald Trump. En una operación comandada por las fuerzas de Estados Unidos se dio su deceso. ¿Qué pasa con esto y por qué es visto como otro posible efecto de la doctrina Monroe en Latinoamérica? Porque se muestra como un resultado de la política en la defensa ordenada por parte de la administración de Donald Trump. ¿Para qué? Para promover el uso del poder militar estadounidense con un objetivo claro, que sería el de neutralizar las que considera como amenazas para su hemisferio. Así las cosas, Elena, con lo que sería el gobierno de Abelardo del Espriella en Colombia, alineado directamente a las políticas de Donald Trump y sin Nicolás Maduro al mando de Venezuela, lo que pase de aquí en adelante sin duda seguirá bajo la lupa de los analistas que buscan explicar una pregunta clave, y es ¿qué le depara a la región con un escudo de las Américas activo que se traduzca en la colaboración militar de Estados Unidos de una manera amplia y directa por parte de naciones justamente como Colombia? Desde aquí por el momento estaremos atentos a lo que pase. Claro que sí, gracias, María, por ponernos en contexto. A ti por decirme. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden porque ya viene María Clara Calle y Medio Ambiente. Gracias.